Decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra última sesión, mis queridos hermanos. En las ocasiones anteriores hemos hablado, en primer lugar, de un contexto sociocultural, sobre todo de la Virgen María, la joven de Nazaret, como le decíamos. Y en un segundo momento hemos hablado de los dogmas de María. Solamente hemos abordado 3 de los 4 que llamamos y conocemos como tales, dogmas de la Santísima Virgen María, dogmas marianos. Hemos hablado de la maternidad divina, de la Inmaculada Concepción y de la virginidad perpetua. En esta ocasión vamos a tratar el último de los dogmas de manera un poquito ágil, el dogma de la Asunción, como vemos en pantalla, y después vamos a hablar de las apariciones de nuestra Madre del Cielo, ¿verdad? Entonces vamos a ir paso por paso aquí con estos dogmas, o perdón, con el último de los dogmas, el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y en primer lugar, una afirmación. En María vemos a lo que vamos, vemos hacia dónde vamos, vemos a lo que nos dirigimos. María es, por así decirlo, el, el hacerse realidad, el hacerse concreción, lo que para nosotros todavía es promesa. Nosotros creemos y tenemos la esperanza, decía el Papa Benedicto XVI, que el dogma de la Asunción es un dogma de esperanza, porque en este dogma, haciendo este enlace justamente con el dogma de la Inmaculada Concepción, en el cual decíamos que María había sido preservada del pecado original, no exenta, sino redimida en primer lugar, que así también nosotros vamos a ser redimidos. Entonces ahí vemos cómo puede ser que seamos perdonados, así como María fue perdonada, por así decirlo, con anticipación, preservadamente. Entonces también en María, que vemos la Asunción, pues vamos también nosotros entendiendo un poquito hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces es interesante hablar de ello porque en ella, y sobre todo con este dogma, podemos entender que se cumple justamente la promesa que ha hecho el Señor a los suyos. Dijo el Señor, bueno, pues yo me voy, pero me voy a pues hacerles una habitación, ¿verdad? A prepararles un lugarcito donde lleguen para que estemos juntos, para que siempre estemos juntos. Esa es la idea del Señor y por eso es que a Él le encanta que a través del dogma de la Asunción podamos también nosotros tener esperanza de ser asuntos al cielo. Y iba a decir otra palabra que viene a continuación. Pues este dogma lo celebramos el día 15 de agosto. 15 de agosto es cuando celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Aquí hagamos una distinción porque es importante. Tenemos que recordar que hace unos cuantos días, ¿verdad? Celebramos la ascensión del Señor. De acuerdo con la liturgia, 40 días después de la Pascua, de la resurrección, Jesús ascendió al cielo. En cambio, con María no celebramos la ascensión, sino la asunción. Y son cosas diferentes. La ascensión habla de un poder propio, ¿sí? Mientras que la asunción habla de un poder por otro. Es decir, Jesús ascendió al cielo por su propio poder, mientras que María fue asunta al cielo. ¿Qué significa esto? Que María no subió a los cielos por su propio poder, porque nadie tiene ese poder sino solo Dios. Entonces María fue asunta, María fue elevada al cielo por la obra, por el poder de Dios. Es la primera gran diferencia que tenemos que entender cuando hablamos del dogma de la asunción. Siguiente punto, que es importante también. Este dogma fue proclamado, definido, como hemos dicho ya que los dogmas tienen que ser, el día 1 de noviembre del siglo pasado. Decíamos que algunos otros dogmas fueron dichos hace 2 siglos, el siglo pasado,
y otros desde principios de la iglesia ya estaban siendo definidos, ¿verdad? Este fue el 1 de noviembre del 1950, pero como debemos recordar, no significa que ese día se le haya ocurrido a Pío XII la idea de que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. No significa que nadie lo creía y que ese día Pío XII dijo, pues se me ocurre esto. No, no, no. Significan los dogmas, ya lo hemos dicho, que estaban en el corazón del pueblo de Dios, que la misma gente ya lo sabía, pero este día fue proclamado, fue definido como dogma, ¿sí? Entonces eran verdades de fe que el pueblo ya las reconocía, pero en este momento pues es cuando ya se ponen de manera formal u oficial. Esto lo hizo en la bula Munificentissimus Deus, ¿sí? Y ahí, ¿qué dice Pío XII? Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, ya hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Si podemos ver aquí, nos encontramos el conjunto de los dogmas. Aquí, en el segundo renglón de la pronunciación dogmática, vemos que se le llama, en primer lugar, la Inmaculada, ¿sí? En primer lugar, se llama la Inmaculada. Es un dogma. Tenemos otro dogma, Madre de Dios. Y luego dice, siempre Virgen María. Ahí están los tres dogmas que ya hemos platicado. Ahí están puestos dentro de esta misma afirmación y junto con esos tres viene el último. Fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Bueno, pues aquí está la definición de Pío XII con la cual se declaraba este dogma como tal. Ahora, vamos a hacer unas cuantas consideraciones, muy pocas. Ya dijimos, en primer lugar, que María fue asunta, no ascendió, sino que Dios la elevó a los cielos, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, ahorita vemos sobre eso, por el poder de Dios, por los méritos de Jesucristo, como ya dijimos, por la gracia del Espíritu Santo, como también ya hemos entendido. María fue llevada una vez que terminó su vida terrena. Aquí hay un primer punto. Una vez que terminó su vida terrena. ¿Qué significa esto? Pues esta es una de las cosas que el dogma dejó con apertura para la reflexión teológica, porque había una tradición dentro de la misma Iglesia Católica que decía que María no había muerto, sino que solamente había dormido al final de su vida terrena, se quedó como dormida, pero no murió, según se dice, y que de esta dormición, de este dormirse, fue llevada al cuerpo, en cuerpo y alma al cielo. Por ejemplo, probablemente alguno de ustedes recuerde algún canto de esos cantos a María que se llama Niña. Si alguien conoce este canto, hay una frase dentro de las estrofas que dice así, niña, bueno, niña que nació libre de pecado y dice varias cosas, pero hay una frase que dice, niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios. Niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios. Es una tradición que la iglesia no sostiene oficialmente. Muchos teólogos y muchos pensadores, muchos exegetas, bueno, sobre todo creyentes, mejor dicho, pues creen que María no murió. ¿Por qué creen que María no murió? Por algo que comentábamos incluso en las preguntas de la sesión pasada. Porque si María no tenía pecado, se dice, María no tenía pecado por una parte, y sabemos por revelación que la muerte entra por el pecado. Entonces, si María no tuvo pecado, pues María no murió. Es una deducción muy sencilla, muy rápida, directa, y que algunos la ven totalmente clara y dicen, efectivamente, si el pecado es el que nos lleva a la muerte y María no pecó, pues por lo tanto María no murió, sino que al final de su vida terrena
solamente se durmió y en ese dormirse fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es una postura. Pero la otra postura es la que dice que María, a pesar de que no tenía ningún pecado, también murió. Entre estos, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II decía eso justamente. Decía que si bien es cierto que no hay una postura oficial sobre si María murió o no murió, en realidad dicen, pues si Jesús murió, pues María también tuvo que haber muerto. Si nosotros entendemos, por otra parte, por ejemplo, claro, y Jesús no tuvo pecado para nada, ¿no? Pero entendamos esto, la palabra misma, resucitar, ¿qué implica? Morir. No se puede resucitar si no se ha muerto. Entonces, se dividen las opiniones. Si me preguntan, a mí particularmente me convence más el hecho de que María haya muerto, no le quita absolutamente nada. El dogma no lo toca. Repito, el dogma solamente dice al finalizar el curso de su vida terrena, ¿sí? No dice el dogma, así que es firme, no dice si murió o no murió. Eso queda para la reflexión. Y hay gente que afirma que murió, hay gente que afirma que no murió. Entonces, ¿eso se puede discutir? Claro que se puede discutir porque no está dentro del dogma de la Asunción, ¿sí? Pero repito, si nosotros somos un poquito, eh, pues, racionales en este asunto, yo creo particularmente, insisto, eso es personal, yo creo que María, si murió, no le quita absolutamente nada. Si no, no podría resucitar propiamente, ¿no? Y segunda cuestión, dice que fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Eso de haber sido asunta en cuerpo y alma significa pues lo que nos va a pasar a todos, por supuesto. Por eso digo que en María vemos a lo que vamos. Decir que ha pasado esto dice una cosa en primer lugar que también tiene que ver con Jesucristo. Recordemos que los mismos dogmas están en función de Jesucristo. Porque eh, dice nuestra iglesia que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, no conoció la corrupción. Esa corrupción que todos los cuerpos materiales pasan por la muerte, se empiezan a desintegrar. Esa corrupción el cuerpo de Jesucristo no la conoció, sino que fue glorificado su cuerpo. Recuerden que vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Entonces, cuando decimos que María fue asunta, también tenemos que entender una cuestión muy importante. Subir, ya sea ascender o ser asunto, subir es una forma de decir entrar en la gloria de Dios. No significa que hayamos sido elevados como tal, sino significa entrar ya en la presencia de Dios, la presencia eterna. Y en esta presencia de Dios, entonces, no podemos nosotros entender así muy sencillo como que María fue llevada hacia arriba con su cuerpo, con su alma. Recuerden que cuerpo y alma hace alusión a la persona. Significa entonces que ya la persona de María ha resucitado. La persona, ¿sí? ¿El alma puede resucitar? Respuesta, no. ¿Por qué el alma no puede resucitar? Porque el alma es inmortal. El alma de por sí es inmortal. Entonces el alma no puede pasar la resurrección. Pero la persona que está conformada por cuerpo y alma es lo que va a resucitar la persona. Y en este caso, el alma, al ser inmortal, no necesita ningún cambio propiamente dicho. Por otra parte, el cuerpo, al ser material aquí en la tierra, sí necesita un cambio. Por eso se cambia de un cuerpo material a un cuerpo glorioso. De allí, pues, que entonces cuando se reúnen, voy a decirlo así, cuando yo muera, por ejemplo, mi alma inmortal, que va al encuentro con Dios para su retribución y todo esto, mi alma inmortal, en algún momento se va a reencontrar con mi cuerpo, pero ya no mi cuerpo material, porque si fuera un cuerpo material se vuelve a morir, sino mi cuerpo glorioso. Y entonces allí estoy yo otra vez. Yo como tal, por supuesto, yo como persona, como tal, insisto, ¿no? Y ahí estaré yo, pero mi cuerpo habrá pasado la corrupción y después de la corrupción ya viene la resurrección en el sentido más amplio. María, en este caso, al decir que al finalizar su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma, significa que también su cuerpo no conoció la corrupción, igual que el de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de explicar.
Pues esto es el dogma de la Asunción de María. Es un dogma que, como estamos viendo en la misma proposición, es consecuencia de los otros tres dogmas, ¿sí? Es consecuencia de los mismos. El dogma que decíamos que la relaciona con el Padre, la Inmaculada, que la relaciona con el Hijo, la maternidad de Dios, que la relaciona con el Espíritu Santo, la virginidad perpetua, y que a nosotros nos da luz. Por eso decíamos que el dogma de la Asunción es la relación que tiene la Virgen con la Iglesia. Por eso también empezábamos diciendo que en María vemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos nosotros. Esta es la esperanza, es el mensaje que a nosotros se nos está dando como miembros de esta iglesia. Si bien es cierto que yo podría decir, mira, yo no nací inmaculado, yo no nací sin pecado, yo no soy padre de Dios al estilo de la Virgen María, yo no soy siempre virgen como la Virgen María, pero sí puedo ser asunto al cielo en cuerpo y alma, ¿sí? Mi relación con Dios es de una manera diferente a la que tuvo María, pero mi asunción, porque así le quiero llamar, y no estoy elevándome yo como persona nada más a mí, todos nosotros tenemos esa promesa de ser elevados también junto con el Señor. Ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 32 lo dice muy bonito. Dice Jesús, y yo cuando sea elevado al cielo, atraeré a todos en torno a mí. Y algunos mencionan que se refiere justamente a la cruz, ¿sí? Y que en la cruz, al ser elevado, entonces muchos se reunían en torno a él y justamente se hace referencia a que ese día nació la iglesia. Bueno, pero otros estudiosos dicen que cuando se refiere a que cuando sea elevado es cuando ascienda a los cielos, atraeré a todos en torno a mí. Significa entonces que es a lo que estamos llamados, todos estamos llamados a eso. A veces nos cuesta mucho creer que vamos a ser santos. No estoy diciendo que seamos santos en este momento, ni que no tengamos errores, sino que estamos llamados a ser santos. Y no podemos, si nosotros creemos en la salvación, creemos en nuestra santidad. Porque la santidad es eso, haber sido salvados. ¿Sí? Entonces, si en María ya corroboramos por este dogma, si ya corroboramos que María ha entrado al cielo en cuerpo y alma, entonces, pues ahí está. También nosotros entraremos al cielo en cuerpo y alma. Cuerpo glorioso, alma inmortal se reunirán en la presencia de Dios para vivir en la eternidad. Ese es el dogma de la Asunción. Un dogma, repito, que nos relaciona mucho, mucho, mucho a nuestra madre y que nos acerca mucho a esta noción de ser iglesia justamente. Muy bien, entonces vamos a otra cuestión. Ya que hemos definido que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, entremos al último punto de nuestro curso, las apariciones, o como podríamos decir de entrada, las supuestas apariciones de Nuestra Señora. Es un tema que bien podría tratarse con cualquier santo, con el mismo Señor Jesucristo o con algunos otros personajes importantes, por así decirlo, ¿no? Pero que particularmente con nuestra madre, pues se ha dado. Porque, y está muy relacionado con el dogma que acabamos de ver. Si María ya está en el cielo, María se puede aparecer. Yo creo que la primera pregunta no es si María se puede aparecer, sino qué significa cuando alguien dice que se puede aparecer. Para esto vamos a recordar un poco cuando empezamos a hablar de los dogmas, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de ellos, ustedes deben recordar que dijimos algo acerca de la revelación. Después hablamos de los dogmas en general y por último hablamos de los dogmas en particular, los dogmas marianos. Pues ahora vamos a recordar un poquito acerca de la revelación. Decíamos que la revelación, el Señor se deja conocer, ¿sí? Nosotros podríamos, por nuestra religiosidad, porque somos seres religiosos por naturaleza, podríamos pensar en que hay un Dios, pero no se nos ocurría nada de cómo es Dios. Podríamos pensar ciertas características de Él y podríamos decir que así es, pero estaríamos quizá muy equivocados. En cambio, cuando Dios se deja conocer, entonces ahí sí
viene lo importante. Ahí sí es como Dios ya nos va dejando conocer quién es realmente Él. Bueno, entonces primero, Dios se ha revelado. Voy a decirlo de una vez, aunque aquí lo vamos a corroborar. Esta revelación de Dios se llama revelación pública, ¿sí? Revelación pública. Ahora bien, más adelante, cuando hablemos de estas supuestas apariciones de Nuestra Señora, tendremos que hablar de revelaciones privadas y vamos a distinguir, tenemos que distinguir unas de las otras. Bien, vamos por partes. Estos textos que voy a leer inmediatamente son tomados del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tienen a la derecha abajo el numeral, número 66, ¿verdad? Pero hay otros textos que ahorita les voy a ir comentando. Entonces, primero, la revelación y las revelaciones. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, titula el numeral 66 así: no habrá otra revelación. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No habrá otra revelación. Y el párrafo: la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto está tomado de la Constitución Dogmática Dei Verbum número 4, una constitución del Concilio Vaticano II. Fíjense, la economía cristiana. Economía no tiene que ver la palabra ahorita con esa cuestión de los dineros, como podríamos pensar. La economía es esa como administración que Dios ha hecho de darse a conocer poco a poco al ser humano. Cómo Dios va administrando este darse a conocer por nosotros. Bueno, dice, primera parte, esta forma de darse a conocer Dios mismo, la economía cristiana, nos recuerda que con Cristo llegamos a una alianza nueva y definitiva. Recordemos que nosotros en la Biblia, por ejemplo, decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en realidad, la palabra testamento está bien traducida y sin embargo puede tener una traducción mejor. Porque testamento, la palabra original en hebreo es berit. Berit fue traducida al griego sintheke, pero tendría que haber sido traducida mejor al griego diatheke, muy parecida, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando se tradujo del hebreo al griego y después del griego al latín, pasó al latín como testamentum. No es que esté mal, porque también significa eso, pero hubiera quedado mejor sido traducido si hubiese sido traducido como alianza. ¿Por qué? Porque la Biblia, lo que se llama Antiguo Testamento, en realidad deberíamos llamarlo, para entenderlo, no es que esté mal, insisto, pero para entenderlo, deberíamos llamarlo Primera Alianza. Antiguo Testamento significa Primera Alianza. ¿Y cuál es esta alianza? Pues la alianza que Dios hace con Moisés en el Sinaí. Esa es la primera alianza que hizo Dios. Dios hace muchas alianzas con otros, ¿verdad? Porque Abraham, Isaac, etc. Pero la alianza que hizo en el Sinaí es la primera alianza. Cuando se tradujo y se le puso un nombre, se le llamó Antiguo Testamento. No es que esté mal, insisto, pero quizá nos puede confundir. En cambio, con Jesús seguramente recordaremos estas palabras. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, de la nueva y definitiva alianza. Ah, ¿por qué? Porque así como Dios hizo una primera alianza, también ha hecho una segunda y definitiva alianza. La segunda y definitiva es la alianza que hace con la iglesia en Jesús. Jesús es el que hace ahora esta alianza, ¿sí? Y esta alianza requiere de otra alianza. ¿Hace falta una nueva, una tercera alianza? Claro que no, ya no hace falta. Por eso dice aquí este documento, esta alianza nueva y definitiva nunca pasará. Y fíjate qué importante la segunda cuestión, dice, tampoco hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa gloriosa manifestación? Pues es que Jesús vino en una manifestación humilde.
la encarnación allí en Galilea, ¿verdad? Esta encarnación en la Tierra Santa, y Jesús tan humilde, tan sencillo, en una familia muy sencilla, en un lugar demasiado sencillo, es la manifestación humilde, manifestación en la carne. Pero Jesús va a regresar. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Nuevamente humilde en la carne? No, ahora glorioso, majestuoso. Él lo ha dicho que va a volver y nosotros lo decimos siempre, ¿verdad? Maranatá, ven Señor Jesús. Eso significa Maranatá, ven Señor Jesús. Estamos esperando que el Señor vuelva y eso será una manifestación gloriosa. Bueno, ¿tengo que esperar otra revelación? No, no hay que esperar otra revelación pública. El Señor ya dijo todo lo que tenía que decir. Escuchen eso. Estos son los preámbulos para poder entender justamente las revelaciones o supuestas apariciones de María. Sin embargo, continúa el catecismo de la Iglesia Católica, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, esté completa, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Esto me gusta mucho decirlo. Una cosa es la revelación y otra cosa es la comprensión de lo revelado. Dios ya se reveló, ya nos dijo todo lo que nos tenía que decir, pero apenas estamos comprendiéndole, ¿sí? Todavía no terminamos de comprender. Entonces la comprensión de la revelación, la comprensión de lo revelado, es en lo que estamos ahorita, ¿sí? Recuerden eso. Ahorita ya no hace falta revelaciones públicas. Hace falta que comprendamos la única revelación pública que culmina en Cristo Jesús. Eso es lo que hace falta, que la comprendamos. Entendiendo eso, vamos a poder captar mejor lo que viene a continuación. Seguimos con el catecismo, ahora número 67. Fíjense nada más. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas. La otra era revelación pública, aquí es la revelación pública. Pero también a lo largo de los siglos ha habido relaciones privadas. Algunas de estas, ojo, no todas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Algunas. No cualquier persona que diga, tuve una revelación, la iglesia va a decir, sí es cierto. No, no, no. Estas, sin embargo, y esto lo pongo en negritas porque es importantísimo, por favor, estas revelaciones privadas, aun siendo reconocidas por la autoridad de la iglesia, no pertenecen al depósito de la fe. ¿Sí? No pertenecen. Lo voy a decir de una vez y ya ahorita vamos a entenderlo mucho mejor. No estoy obligado a creerlas. No, no, a ver, lo voy a decir mejor todavía. Ni ustedes ni yo estamos obligados a creerlas. Estas revelaciones privadas. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Su función, la función de estas revelaciones privadas, no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Ojo, en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la iglesia, pongan atención a esto porque eso es importantísimo. Guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. ¿Sí? Aquí es importante esto. El sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. Te lo voy a poner muy fácil. Un ejemplo.
Tenemos un amigo, tú tienes un amigo muy, muy cercano al cual conoces perfectamente bien, ¿sí? Lo conoces muy bien. Puede ser un familiar, puede ser tu pareja misma, puede ser un amigo nada más, muy cercano que tú conoces bien. Y de repente alguien te dice, es que esa persona dijo esto. Ah, caray. A veces podemos decir, no creo, no creo, ¿verdad? ¿Por qué decimos no creo? Pues porque lo conocemos y sabemos que lo que nos están diciendo que supuestamente dijo esa persona no va con ella. Imaginemos que es una persona que siempre habla bien de los demás, que siempre está ayudando, que siempre está atento y de repente te dice alguien, es que yo lo escuché cuando dijo, la gente me cae mal, no quiero tratos con la gente y tú así, oye, espérame, yo lo conozco y yo sé que no diría eso. Efectivamente, nosotros, si conocemos a una persona, sabremos cuándo lo que se dice de ella es cierto y cuándo lo que se dice de ella es falso. Si nosotros somos cercanos a esa persona. ¿Qué pasaría si nosotros no somos cercanos a esa persona? Pues fácil, muy fácil. Si yo no soy cercano a esa persona y alguien viene y me dice, ¿tú crees que fulanito dijo esto? Ay, fíjate cómo es de malo, lo creería. Todo por no conocer a esa persona bien. Porque a veces escuchamos cosas que supuestamente son revelaciones y las creemos. Duele, pero es la verdad. Las creemos porque no conocemos a Jesús. Las creemos porque no conocemos de la Biblia. Las creemos porque no conocemos a María, en este caso muy concreto. ¿Sí? Se supone que somos nosotros, mira, el sentir de los fieles. Somos los que tenemos que discernir. Pero la verdad es que nos cuesta mucho aprender a discernir. Porque si somos un poquito honestos, pues todavía estamos ahí en este proceso y proceso y más proceso, ¿verdad? Continuamos entonces. Mira, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones, entre comillas, claro, que pretenden, ojo, porque esto parece, de verdad que parece una broma, pero no lo es, no lo es. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan justamente en semejantes revelaciones. También del catecismo. También del catecismo. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a ver. Nosotros recuerden que la revelación en Cristo está en palabras y en la tradición de la iglesia. Ahí encontramos la revelación de nuestro Señor, ¿sí? Si viene alguien que dice algo contrario a esto, que dice algo que no va con esto, no podemos aceptarlo. No podemos. Pero el día de hoy, justamente el día de hoy, nuestra iglesia está dividida en muchos aspectos porque hay gente que dice que leyó de un mensaje de la Virgen, que leyó de una aparición de un santo, que leyó de alguien que tuvo un sueño y que en ese sueño el Señor le dijo, todo eso son revelaciones privadas. ¿Estamos obligados a creerlas? Ya dijimos que no. Y si eso que me está diciendo el supuesto vidente va en contra de lo que la iglesia, basándonos en la revelación, nos está diciendo, pues no puedo creerlo. No puedo creerlo, porque si lo creo, voy a entrar en franca división. Y la división no viene de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado. La doctrina de la iglesia distingue entre la revelación pública y las revelaciones privadas. Entre estas dos realidades hay una diferencia, no solo de grado, sino de esencia. Explico esta primera parte. Explico la primera parte. Esto, por cierto, ya no es del catecismo de la Iglesia Católica. Hay un escrito que se llama El mensaje de Fátima, pero tengan cuidado, por favor, tengan cuidado. Este escrito ustedes lo van a encontrar en la página del Vaticano.
No es un libro que puedan comprar en el puesto de revistas. Porque si uno compra el libro del puesto de revistas que se llame El mensaje de Fátima, ¿qué les va a decir ese libro? Pues cosas locas. En cambio, si nosotros vemos esto, pero de la página del Vaticano, déjenme ver si lo tengo por aquí. Híjole, no, creo que no lo tengo de momento. Si lo vemos de la página del Vaticano, pues entonces allí está y hay una parte, son dos apartados. La primera parte es el mensaje de Fátima propiamente y después viene un comentario teológico. ¿Y quién firma ese comentario teológico? Escucha porque es maravilloso. Lo firma Joseph Ratzinger. ¿Quién es Joseph Ratzinger? El que después fue elegido como Papa Benedicto XVI, es de quien vamos a leer esto. ¿Y quién es Joseph Ratzinger? El que Juan Pablo II le encargó hacer el catecismo de la Iglesia Católica. Joseph Ratzinger es el que dirigió a los teólogos que hicieron el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esto que voy a leer a continuación está en total consonancia con lo que acabamos de leer del catecismo de la Iglesia Católica. Ya leímos el catecismo, ahora leamos el comentario teológico a las revelaciones. Dice así: la doctrina de la Iglesia distingue entre la revelación pública y las revelaciones privadas. Ya lo dijimos, ¿verdad? Eso ya lo comentamos. Revelación pública, la de Cristo, y revelaciones privadas, las que ha tenido mucha gente. Pero fíjense, por favor, porque eso es importante. Entre estas dos realidades hay una diferencia, no solo de grado, sino de esencia. Explico. Si yo les dijera, imaginen a Sergio en tercero de primaria e imaginen a Sergio en sexto semestre de la preparatoria. Bueno, es el mismo, pero no se compara la experiencia y el conocimiento de Sergio de la primaria con la experiencia y el conocimiento de Sergio en la preparatoria. Ahí es una diferencia de grado. Es el mismo, soy el mismo, pero cambié de grado. Eso sería una diferencia de grado. Pero dice Ratzinger que entre revelación pública y privada no se trata de una diferencia de grado. No solamente de eso, que también la incluye, sino una diferencia de esencia. ¿Qué significa? Imagínense a Sergio de tercero de primaria, voy a nombrar a alguien de aquí, lo estoy viendo, y Adolfo en último, en sexto semestre de la preparatoria. Tú me vas a decir, pues es que sí, Adolfo sabe más cosas porque va en sexto de preparatoria que Sergio, que va en tercero de primaria. Pero es que no podemos compararlas. ¿Por qué? Porque son dos personas diferentes. ¿Sí? La esencia es diferente. Son personas diferentes. Son distintas esencias. ¿Qué significa eso? Que la revelación pública y la revelación privada, pregunto así rápidamente, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Y no solo porque una se diga más o diga menos, sino porque son dos cosas diferentes. ¿Sí? Comparten el nombre revelación, pero una revelación de Dios pública y para todos, y dice, fíjate, la autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente diversa de la única revelación pública. Esta, la revelación pública, fíjate, esta exige nuestra fe. Hay que creerla. Hay que creerla. ¿Sí? Mientras que la revelación privada es una ayuda para la fe. Me ayuda, puede ayudarme, pero no significa que yo tenga que creerla. ¿Cuál debo creer para seguir siendo cristiano católico? La revelación pública hecha por Jesucristo. Pero las revelaciones privadas, esas que decíamos aquí, cuando decíamos, a lo largo de los siglos ha habido relaciones privadas, esas no debo creerlas a fuerza, ¿sí? No estoy obligado para nada a creerlas. Ojo, ¿por qué? Porque el día de hoy, y sobre todo con nuestra Madre María, ha habido revelaciones, ¿verdad? Supuestas revelaciones. ¿Y qué es lo que te van diciendo a veces? Te dicen, es que tienes que creerla porque Nuestra Señora dijo en tal lugar. Nuestra Señora que se apareció en tal lugar dejó dicho que teníamos que hacer esto. No, a ver, permíteme tantito. Permíteme tantito.
No debo creerlas a fuerza. Si me ayudan para mi fe, la creo. Pero si no me ayudan o si no quiero creerla, no pasa absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto importante, porque el día de hoy mucha gente dice mensaje de Nuestra Señora a quién sabe quién, en quién sabe dónde. Arrepiéntanse porque esto. Espérame tantito, no andemos metiendo el desorden porque el desorden no es de Dios. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Seguimos con Joseph Ratzinger y seguimos con el texto, el comentario teológico de El mensaje de Fátima. La antropología teológica, es una clase de teología, distingue, bueno, es una materia, y esto en concreto es una clase de la materia de la teología. La antropología teológica distingue en este ámbito tres formas de percepción o de visión. Fíjate, la visión con los sentidos. En este momento todos estamos viendo hacia una pantalla, sea una pantalla de celular, de computadora o de televisión, incluso algunos. Muy bien. Bueno, esa pantalla está fuera de mí. La pantalla del teléfono, la pantalla de la computadora están fuera de mí. Es una percepción externa corpórea. Visio sensibilis. ¿Ok? Visio sensibilis. Visión sensible, visión con sentidos. Pero también hay otra visión, se llama visión o percepción interior. Visio imaginativa. ¿Qué significa esto? Ahorita vamos a ver. Y hay otra visión, otro tipo de visión, la visión espiritual, visio intellectualis. Ok, vamos a ver entonces, fíjense nada más porque es importante. Dice, está claro que en las visiones, fíjate cómo no les llama apariciones, les llama visiones. Está claro que en las visiones de Lourdes, Fátima, etcétera, ojo, no se trata de la normal percepción externa de los sentidos. Las imágenes y las figuras que se ven no se hallan exteriormente en el espacio, ¿sí? No están aquí afuera, como se encuentran un árbol y una casa. Cuando en Lourdes, por ejemplo, o en Fátima, o en cualquier lugar vaya, los videntes, por eso se llaman videntes porque ven, los videntes dicen que están viendo algo, no significa que se haya aparecido físicamente allí afuera, ¿eh? No significa eso. Esa sería una visión con los sentidos. Ustedes habrán visto, justamente, pero vamos por partes, no es el argumento definitivo, no lo es, pero ustedes habrán visto que muchas veces hay hasta videos de los videntes que están observando hacia un lugar en específico, pero nadie de los demás puede ver. Entonces, si estuviera fuera, en este caso ya nuestra Madre María, si estuviera allá afuera, ¿quiénes la verían? Todos, pero al no poder verla todos, entonces por eso dice Benedicto XVI, bueno, Joseph Ratzinger dice que no estaba allí. Es claro que no se trata de la visión, de esa percepción externa con los sentidos. Dice, del mismo modo es obvio que no se trata de una visión intelectual, ojo, intelectual, sin imágenes. ¿Qué es una visión intelectual? Una visión sin imágenes, como se da en otros grados de la mística. ¿Qué es esto de visión intelectual? Pues que, por ejemplo, tú estás, voy a ponerte un caso, por así decirlo, ¿no? Estás en una oración muy fuerte y de repente tienes una certeza de un mensaje de Dios. ¿No lo viste? Ni siquiera tuviste así como una experiencia de decir, veo su rostro como difuminado. No. Simplemente tuviste una certeza de algo que él te quiso decir. A eso, a esa idea, se le llama visión intelectual. ¿Sí? A esa idea. Primera que dijimos, la visión sensible, fuera de mí. La segunda, que está en el tercer lugar, la segunda es la visión intelectual. Dentro de mí,
pero sin imágenes. Es una mera idea. Dice, en las visiones de Lourdes, Fátima y demás, se trata de la categoría intermedia, la percepción interior. Fíjense nada más, que ciertamente tiene en el vidente la fuerza de una presencia que para él equivale a la manifestación externa sensible. Es decir, en su mente, o por así decirlo de otra manera, ¿verdad? Eso es diferente. En sus ojos o ante sus ojos, él siente que está viendo, tal cual. Pero uno puede decir, ¿y qué es lo que ves? Es que, mira, estoy viendo tal cosa. Muy bien. ¿Está afuera? No. ¿Es una idea? Tampoco. Para él es totalmente claro lo que está viendo, pero no está afuera. No es una aparición, es una visión. ¿Sí? Cuando hablamos de apariciones, lo que queremos dar a entender es que decimos, es que se apareció la Virgen, por ejemplo. Pues miren, propiamente que se aparezca la Virgen, pues no tenemos constancia de eso. Tenemos constancia de gente que ha tenido una visión imaginativa. ¿Sí? Tenemos constancia por Lourdes, por Fátima, de una visión imaginativa. No era una visión con los sentidos, tampoco fue una visión espiritual, pero sí para ellos es como si la estuvieran viendo, pero no se apareció. Escuchen eso, no se apareció como tal. Insisto, ¿qué entenderíamos por aparición? Pues que estamos reunidos en un lugar y que de repente se aparece, como Jesucristo, que dice que se apareció en medio de ellos. ¿Quiénes lo vieron? Pues todos lo vieron, ¿no? Y estaba allí. Pero no solamente lo vieron, hasta dice que tocaron ahí, bueno, vieron sus manos y demás, o Tomás tocó las llagas y todo esto. Entonces, eso es una aparición, no es una visión, es una aparición. En este caso de la Virgen María, lo que tenemos son más bien visiones, no propiamente apariciones. Y hace poquito, de hecho, veía que alguien decía, se apareció la Virgen en Brasil, creo. Bueno, es que la verdad es que los países van a variar muchísimo, pero ¿y qué era para ellos que se apareció la Virgen en Brasil? Bueno, alguien tomó una foto a una iglesia sobre el nivel de la iglesia, no arriba de la iglesia, sino sobre el nivel de la iglesia. Según el foco de la cámara, había una luminaria. Esta luminaria estaba encendida y la luz que daba el obturador, bueno, mejor dicho, la cámara, porque no sé bien de eso, pero la cámara con la cual se tomó la fotografía, pues distinguió los distintos espectros de luz y asemejaba varios, no círculos, sino figuras concéntricas de distintos tipos de luz, y alguien decía, pues ahí se ve la imagen de la Virgen, ¿no? Y entonces para ellos decía, eso es una aparición de la Virgen María. No, la verdad es que eso para empezar es un efecto óptico, ¿verdad? Para empezar. Si fuera la Virgen María y estuviese afuera, se habría visto como es, ¿sí? Como es, porque eso sería una verdadera aparición. Y de esto no tenemos constancia. ¿Sí? De esto no hay constancia. Tenemos constancia de gente que la ha visto, pero en su interior. Gente que la describe. Gente que dice, mira aquí, por ejemplo, estoy viendo a la Virgen, y dicen algunos, ¿no? Es hermosa y tiene el cabello así, y su cara sonriente. No sé. Bueno, sí, no está allá afuera. Tampoco es una idea nada más. La está viendo, pero en su interior. Es una visión imaginativa. Es una visión con imágenes. En cambio, por ejemplo, hace poco un cantante decía que él, antes de un concierto, dice que iba a participar y que él, ahí donde iba a participar, tenía ciertas como resistencias, pero que empezó a decir, empezó como así lo dice él, empezó como a escuchar, por así decirlo, una voz que le decía, pide perdón, pide perdón, pide perdón. Y pues pidió perdón, obviamente, ¿no? Obviamente esa voz no se estaba escuchando, claro que no, pero tampoco vio imágenes, solamente tenía la idea de que tenía que pedir perdón. Eso sería una visión intelectual. Entendiendo todo esto, mis queridos hermanos, repito, hablar de aparición es muy, muy difícil que haya una aparición. Puede darse una revelación privada en el ámbito de la percepción interior, puede darse, sí, puede darse, pero hay criterios para ver si es viable que esa aparición sea
tal y no andemos así como que, como dicen por ahí, pegando palos por todas partes, ¿no? Hay criterios positivos y criterios negativos. Por ejemplo, y esta última parte la tomo de un texto también del Vaticano. No crean que es un texto de cualquier otro lugar, es un texto del Vaticano. El Vaticano tiene una página que es vatican.va y ahí están las encíclicas, los mensajes, las catequesis, vaya, lo que ustedes quieran saber, los documentos. Algunos no están traducidos al español, pero pues de los que sí están, este es uno de ellos, que es normas y criterios para proceder ante supuestas apariciones. Y dicen allí, entre otras cosas, es un texto muy pequeñito, lo pueden leer en cualquier ratito, ¿eh? Entonces, por ejemplo, dice, criterios para juzgar, al menos con probabilidad, el carácter de presuntas apariciones o revelaciones. Hay, repito, positivos y negativos. Un criterio positivo, la certeza moral, o al menos una gran probabilidad acerca de la existencia del hecho, adquirida gracias a una investigación rigurosa. Si, por ejemplo, nos ponemos a investigar, alguien dice que tuvo una aparición, una supuesta aparición o revelación, y cómo fue, o dónde fue, o a qué hora fue, y empieza a dar datos, pero muy vagos, los cambia, de repente ya es algo diferente. Entonces es aquí como que está muy complejo el asunto. Parece que no podemos seguir adelante porque no hay certeza de lo que se está diciendo. Ahorita dijo que estaba de noche, luego dijo que era de día, dijo que iba solo, luego que iba con otros. Entonces todo eso empieza a decir, esto no es congruente. Segundo, las circunstancias particulares relacionadas con la existencia y la naturaleza del hecho. Es decir, uno, cualidades personales del sujeto o de los sujetos. Y fíjense lo que nos invita a la iglesia a notar cuando alguien dice que ha tenido como una revelación. Dice, hay que ver el equilibrio psíquico, la honestidad y rectitud de vida, la sinceridad y docilidad, palabra importante, sinceridad y docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica, capacidad para retornar a un régimen normal de vida de fe, entre otras cosas. Fíjense, repito, estas son cualidades. Si viene una persona que, que es, psíquicamente, mentalmente, vaya, ha tenido como que ciertos momentos difíciles, pues dice uno, bueno, no tiene un equilibrio psíquico, puede que no esté cualificado. Si es una persona que suele mentir, por ejemplo, o que tiene una vida no ejemplar, por así decirlo también, que no es que la tengamos nosotros 100%, pero al menos un mínimo, por supuesto. Entonces, si siempre suele mentir y de repente dice que se le apareció la Virgen, pues también hay que pensar, ¿no? Igual con la sinceridad. Y la docilidad, dice, habitual, es decir, que usualmente, que constantemente sea dócil a la autoridad eclesiástica. Hay gente que tiene pleito tras pleito tras pleito con la iglesia, por así decirlo, ¿no? Entonces pareciera que no, por supuesto. Y sobre todo capacidad para retornar a un régimen normal de vida de fe. ¿Qué significa esto? Es que tuve una aparición, tuve una revelación y ahí se me dijo que tenía que hacer tal cosa y no sé qué. Ok, vamos, pero vamos por partes, ¿no? ¿Sabes qué? Primero tranquilo y ya después vemos. Muy bien, ahí vamos, tranquilos. Es dócil y puede volver a un régimen normal de vida de fe. Ya después viene otra situación, pero pues va. Segundo, sobre estas mismas características, por lo que se refiere a la revelación, y este es importantísimo también, no nada más la persona, sino dice, verificar la doctrina teológica y espiritual verdadera y libre de error. Doctrina teológica y espiritual verdadera y libre de error. Sobre todo con las apariciones de la Virgen. Hace años, ¿no? Que se decía que la Virgen se apareció y que dijo lo siguiente. Ustedes deben también tener algunas experiencias parecidas, ¿no? Porque fueron como muy sonadas, donde decía la Virgen, ay, hijos míos, es que Dios ya quiere lanzar el golpe definitivo
para castigarlos, para matarlos, y yo estoy deteniendo con mis manos en la mano de Dios para que no los castigue. Eso es, no tan solo es un error doctrinal, es una burla, es una burla. Creer que Dios quiere castigarnos y que la Virgen está deteniendo la mano de Dios. Es una burla. Primero, ¿por qué querría Dios castigarnos para empezar, no? Segundo, si fuera cierto, y es una mera suposición nada más para ver el error ahí mismo, si Dios quisiera castigarnos, la Virgen siempre hacía lo que Dios quería, seguía la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es castigarnos, ¿cómo se le va a oponer? Tercero, Dios es el más misericordioso y ahora resulta que la Virgen es más misericordiosa que Dios. No, 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 no. Hay errores teológicos, espirituales terribles en algunas supuestas apariciones y mensajes. Y por último, dentro de esas mismas características, como decíamos, cualidades, circunstancias particulares, sana devoción y frutos espirituales abundantes y constantes. Ahora, ojo, ojo, por favor, porque este punto es importante, pero recuerden cómo lo voy a decir ahora. Es importante, pero no es el único, ¿sí? Porque hay gente que me va a decir, ahí está, en fulanito lugar, en sutanito lugar, ahí hay muchos frutos espirituales. Sí, qué bueno que los haya, pero no es el único criterio. No es el único criterio, ¿eh? Para que tengamos en cuenta eso. También hay criterios negativos. Dice, por ejemplo, el primero, error manifiesto acerca del hecho. Pues cuando ya no tenemos ni por dónde para poder sustentar eso que estamos diciendo, estamos en un error manifiesto. Vamos rápido porque estamos pasando un poquito la hora. Error doctrinal, también yo lo dije en el aspecto negativo, aquí que es este justamente, allá se decía el aspecto positivo. Pero bueno, dice estos errores que se atribuyen al mismo Dios o a la Santísima Virgen María o a algún santo incluso, teniendo en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que el sujeto haya añadido, ¿verdad? Aún de modo inconsciente, incluso de modo inconsciente, elementos meramente humanos e incluso algún error de orden natural a una verdadera revelación sobrenatural. Cuando el supuesto vidente dice algo que va contra la doctrina, dices, aquí hay que ver si la supuesta revelación es la que lo dice o a lo mejor es el vidente el que la está diciendo, pero pues también es un criterio para decir, esto no va por ahí. Y estos, vaya, son ya muy, muy escandalosos, pero también se dan. Afán evidente de lucro vinculado estrechamente al mismo hecho. Mira, se apareció la Virgen por aquí, dejó aquí una imagen de ella, pásale, pásale, pero aquí está el botecito para que vayas dejando una buena cooperación y mientras más cooperación dejas, pues tu milagrito que quieres, la Virgen te lo va a conceder más pronto. Están haciendo negocio con eso. Entonces, pues obviamente que ahí ya decimos, es un criterio para poder decir, esto no es una aparición o una visión verdadera. Uno más, actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto o sus seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo. Hermanos, se me apareció el Señor, se me reveló en sueños el Señor y me dijo que tenían que hacer esto y aquello y lo otro. Y me dijo que tenían que darme a sus hijas. Y me dijo que no sé qué tanto. Y me dijo, no, hombre. Pero mira, uno dice, es imposible. Y uno lo entiende. Pero hay gente que cae. Hay gente que cree justamente por esta, puede ser falta de madurez en la fe afectiva, de muchas otras formas de inmadurez. Y hay gente que dice, bueno, pues sí, así tiene que ser, ¿no? Y dice el guía, el líder, el pastor, el quien sea, que hay que darle nuestras casas, pues si el Señor se lo dijo en un sueño, pues hay que dárselas. Si dice que todas las mujeres tienen que pasar una noche con él, pues el Señor se lo dijo en un sueño, pues no, pero hay gente que cae. Hay gente que cae, lamentablemente. También hay que ver unos más que tienen que ver con lo anterior. Enfermedades psíquicas o tendencias psicopáticas presentes en el sujeto que hayan influido ciertamente en el presunto hecho sobrenatural, psicosis o histeria colectiva u otras cosas de este género. Por ejemplo, voy a decir dos casos rápidamente. Primero de ellos,
Hay una serie ya viejita que se llama Doctor House. A lo mejor alguien la vio de ustedes, una serie viejita. Y en ella, pues el doctor principal es, pues es incrédulo ante las situaciones que tienen que ver con Dios. Y en un capítulo, un muchacho dice que recibe revelaciones de Dios, palabras que Dios le dice. El capítulo se desenvuelve y resulta que el joven tenía una enfermedad venérea y esta enfermedad es la que le hacía sufrir alucinaciones, escuchar voces y que él las escuchaba, por así decirlo, pero esas voces no venían de Dios, venían, por así decirlo, de la enfermedad, ¿sí? Entonces, hay gente que ha dicho que, por ejemplo, San Pablo tenía alguna enfermedad también y que por eso él tenía como revelaciones, pero que no eran revelaciones. Oye, pues espérame tantito, ahí hay una gran diferencia entre una persona que diga el día de hoy que siente, que escucha voces, y San Pablo que decía que tenía revelaciones. Pues claro que San Pablo tenía revelaciones, por supuesto, ¿no? Pero todo este tipo de cosas, la famosa histeria colectiva, estamos en un lugar, estamos muy eufóricos, estamos muy dados a todo esto, y cualquier cosa que pase, la empezamos como a relacionar como si viniera de Dios. No necesariamente. Puede que sí, pero no necesariamente. Y recuerden, todo tiene que ver con un contexto de todas las cualidades, de todos los detalles. No solamente, no es el único criterio, no es el único. Fíjense nada más. Debe notarse que estos criterios, tanto positivos como negativos, son indicativos y no taxativos. Es decir, nos van guiando, pero no nos aseguran ya tal cual, ¿eh? Pero deben ser empleados cumulativamente, es decir, con cierta convergencia recíproca. Uno no es suficiente, pero tiene que estar como en sintonía con los demás. Conclusión del tema del día de hoy y del curso. En María vamos a encontrar a una de las más grandes figuras del cristianismo, no solamente por lo que el Señor tuvo a bien hacer con ella y en su libertad, por supuesto, sino porque también ella nos puede ir indicando ciertos caminos. Decíamos en la primera sesión, y lo retomo para poder concluir, decíamos que así como hay muchos que se van al extremo de adorarla, de idolatrarla, también hay otros que se van al extremo de rechazarla totalmente. Nosotros hemos tratado de caminar para poder encontrar lo que se llama el justo medio, porque como se dice, en el justo medio está la virtud, está el valor, está la fuerza para que podamos ser cristianos, para que podamos seguir a Jesucristo, pero para que también podamos entonces tener en María un farito que nos ayude a llegar a puerto seguro con nuestro Señor. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Muchísimas, Edith. muchísimas